Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos de vuelta para realizar una breve revisión de lo que es el capítulo 14, que habla sobre la generación de energía en las mitocondrias. Muy bien, entonces, como siempre, tenemos nuestros objetivos de aprendizaje para esta unidad, ¿no? En los cuales pues vamos a hablar un poco sobre cuáles son los mecanismos moleculares y a qué niveles de la mitocondria se va a producir la síntesis de ATP por un mecanismo muy importante que es la fosforilación oxidativa, ¿no? Y trataremos de ir desglosando pues todos los aspectos elementales y necesarios para su comprensión. Primeramente, pues, los procesos metabólicos que la célula va realizando durante toda su vida, ¿no? Que son procesos de síntesis de proteínas, de elementos, ¿no? El movimiento y todas las cualidades que ya hemos comentado, ¿no? La división celular, etcétera, necesita, ¿no? O utiliza energía. Todos estos procesos se dan siempre eh, en consumo de energía. Por tanto, pues, el consumo de energía es algo elemental y básico también de las células con vida, ¿no? Desde una bacteria hasta un organismo multicelular, necesitan elementos y nutrientes que vaya metabolizándolos y convirtiéndolos finalmente en energía para poder convertir esa energía finalmente en sus diferentes funciones, ¿no? Esto también entonces ha permitido la evolución, ¿no? De los diferentes organismos, ¿no? En los cuales pues cada organismo se ha ido perfeccionando, ¿no? Paulatinamente sobre qué tipo de energía es la que busca y es la más eficiente para poder utilizarla, y a partir de esto pues los organismos han ido cada vez evolucionando y haciéndose cada vez más complejos. Sin embargo, lo que actualmente tenemos como el principal mecanismo de energía, que es el mecanismo aerobio con consumo de oxígeno, no fue siempre así, ¿no? El oxígeno, ¿no? Que actualmente es útil y necesario y primordial, por ejemplo, para la generación de energía en todos los organismos vivos, ¿no? Pues no se encontraba presente en la misma cantidad durante todo el periodo desde que la Tierra se formó. Existió un gran periodo de tiempo en lo cual pues la cantidad de oxígeno era muy, muy baja y escasa, ¿no? Entonces, y esto pues permitió de que los primeros organismos que se desarrollaron incluso tenían un metabolismo muy variado en el cual pues no se utilizaba el oxígeno como un mediador muy importante, ¿ya? Entonces, solamente hasta 1.000 millones de años después que surgen las primeras células en la Tierra y estas comienzan a tener un metabolismo que va a ser diferente, ¿no? Entonces, se considera que las primeras células que se originaron, que en un medio en el cual pues no existía una presión de oxígeno adecuada, las células producían ATP mediante degradación de algunos compuestos orgánicos, ¿no? De los elementos geoquímicos que habían alrededor, ¿no? Y también además de algunos otros compuestos como el azufre, etcétera, que todavía se mantienen, ¿no? Porque existen algunas bacterias que no utilizan el oxígeno y al contrario, lo utilizan otro tipo de elementos químicos inorgánicos que también van a cumplir una función similar a la que actualmente cumple el oxígeno. Entonces, en los primeros mecanismos que las células adoptaron para generar la energía, ¿no? Dentro de ellos está, por ejemplo, la fermentación. La fermentación es un proceso básico en el cual se requieren muy pocos elementos, ¿no? Y en los cuales, pues, los azúcares son elementales. El azúcar va a seguir siendo una fuente de energía. Y esta fermentación se va a producir en el citosol de las células, ¿no? Y a partir del cual pues se va a producir energía derivada de una oxidación, de una ruptura de la molécula de glucosa, y a partir de ella se van a formar pues algunas moléculas de ATP. Sin embargo, estas moléculas de ATP que se forman por la fermentación o por la glucólisis, habitualmente pues se realiza en una cantidad muy escasa y por tanto no suministra todo el ATP necesario para que la célula pueda cumplir con sus funciones. Quizás este tipo de mecanismo de generación de energía tiende a ser útil en organismos básicos como algunas bacterias fermentadoras, ¿no? Pero en organismos ya más desarrollados, eucariotas y peor en organismos pluricelulares, pues este mecanismo no abastece de toda la cantidad de energía, ¿no? Entonces, posteriormente, a medida que los organismos se iban haciendo cada vez más complejos,
también van apareciendo diferentes tipos de mecanismos más eficaces, ¿no? En el proceso de formación de energía, ¿no? Y esto se va a realizar mediante un proceso que se conoce como fosforilación oxidativa, en el cual el transporte de electrones a lo largo de la membrana genera un gradiente electroquímico que posteriormente es utilizado para generar gran cantidad de energía, como vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, este transporte de electrones, ¿no? Es muy importante, apareció por primera vez en algunas bacterias, se calcula que hace unos 3.000 millones de años, ¿no? Y se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Nuestras células actualmente generan energía por este mecanismo de transporte de electrones que se produce en algunas membranas de algunas organelas celulares que vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, este tipo de metabolismo se va a producir, ¿no? Especialmente en organelas, les comentaba, que son las mitocondrias en nuestras células eucariotas y en los cloroplastos en las células vegetales y algunos otros microorganismos, ¿ya? Es en este proceso, ¿no? En el cual se produce un transporte de electrones a través de una membrana que enseguida vamos a ir eh, comentando, se originó, ¿no? Pues en organismos muy básicos que son bacterias o procariotas y que fue pasando posteriormente hacia eucariotas, ¿no? Incluso se considera que estas procariotas fueron adoptadas por eucariotas para que cumplan con esta función, ¿no? Y pues las organelas que cumplen con esas funciones son los cloroplastos y las mitocondrias, como habíamos comentado. Y a continuación vamos a ir hablando sobre los mecanismos moleculares, ¿no? Que van a permitir pues este sistema de transporte de electrones y que permite generar todo el ATP necesario para que la célula pueda sobrevivir y cumplir con todas sus funciones. Entonces, la mayor parte actualmente de las células, eucariotas especialmente, ¿no? Van a suministrar su cantidad de ATP, pues por este mecanismo muy importante que se va a realizar en las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias son capaces de sintetizar nuevas moléculas de ATP, es un nucleótido con alta transferencia de energía que estamos viendo acá. Como todo nucleótido está constituido por una base nitrogenada, la adenosina, de ahí viene A, una ribosa, ¿no? Que es un azúcar, y finalmente, pues, tres grupos fosfato en los cuales entre cada fosfato vamos a encontrar enlaces de alta transferencia de energía. O sea, la energía en el ATP en realidad se encuentra en los enlaces químicos, ¿no? Ese es el lugar donde se encuentra la energía. Como ya habíamos comentado, la glucólisis pues genera ATP, sí, pero lo va a realizar en pequeñas cantidades y habitualmente pues esto no suministra todo lo necesario para los procesos químicos de las células. Entonces, las células requieren de este mecanismo más eficiente de producción de ATP que es la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, en todas las células eucariotas, la fosforilación oxidativa se va a dar generalmente en las mitocondrias y es un proceso muy importante en el cual el transporte de protones en las membranas de la mitocondria va a generar este gradiente electroquímico que estamos viendo acá, ¿no? Que va a ser necesario para producir una fuerza motriz y la fuerza motriz posteriormente se va a convertir en una fuerza que posteriormente se va a ser transferida para que se formen nuevos enlaces entre el ADP y el fosfato y ahí se formen pues nuevas moléculas eh, de ATP, ¿no? Si bien las mitocondrias son las principales organelas en las células eucariotas en la producción de energía, pues la fotosíntesis es un mecanismo también muy complejo que se va a dar en las plantas, algunas algas y bacterias fotosintéticas, en el cual pues también va a tener una cierta relación, ¿no? Sin embargo, existen modificaciones. En la fosforilación oxidativa, habitualmente se utilizan nutrientes, ¿no? La degradación de nutrientes para que se pueda producir el transporte de electrones en las membranas, ¿no? Y finalmente se produzca este gradiente electroquímico porque va a ser necesario para la síntesis de ATP. En la fotosíntesis, como vamos a ver posteriormente, el proceso es diferente. La fuente de energía no son nutrientes directos, sino la luz, ¿no? La luz, los fotones de luz que van a ser aprovechados para también producir un gradiente electroquímico por unas bombas de protones y generar este gradiente que finalmente, pues, el paso de estas moléculas también va a generar esta fuerza motriz necesaria para formar ATP.
¿no? Entonces, como podemos ver, todos estos procesos en el cual se forma este gradiente y el gradiente es necesario para la síntesis de ATP, se producen en membranas, tanto de las mitocondrias como de los cloroplastos. Por eso es que se conoce proceso basado en membranas, ¿no? Y este gradiente electroquímico de protones va a ser utilizado, al igual que utilizamos nosotros la fuerza por la cual el agua pasa por una represa, para convertir esa fuerza motriz del agua finalmente en energía. Lo mismo en la mitocondria ocurre, ¿no? La fuerza motriz del movimiento de estas partículas o estas moléculas de protones a través de ciertas proteínas es la que genera finalmente el ATP, ¿no? Y como vamos a ver, tanto la formación del gradiente como la síntesis directa de ATP va a estar a cargo de diferentes complejos proteicos, ¿no? Que están altamente especializados, incluidos en las membranas de mitocondrias y los cloroplastos, y que va a permitir generar pues toda esta formación de ATP, ¿no? Entonces, a medida que los nutrientes pasan hacia la matriz mitocondrial y son degradados, van a producirse electrones a partir de esa degradación. Y estos electrones se transfieren pues a la denominada cadena de transporte de electrones que se encuentra en la membrana mitocondrial. Y esta cadena de transporte de electrones utiliza esta energía en forma de electrones para iniciar el bombeo de protones hacia un espacio que es el espacio intermembranoso, ¿no? Y ahí es donde se genera este gradiente electroquímico de protones. Como ya hemos comentado en capítulos previos, una vez que se forma este gradiente, por gradiente de concentración, los protones ahora van a tratar de ir cuesta abajo, o sea, ir de donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados, ¿no? Y ahí es donde esa motricidad, estos protones que comienzan a fluir, ¿no? Y moverse a través de ciertas proteínas, que este es otro complejo proteico que se llama ATP sintetasa. Este movimiento, ¿no?, va a ser utilizado por esta proteína para convertir el flujo motriz en energía para convertir o para fosforilar el ADP. Entonces el ADP se fosforila con esta energía y se convierten en moléculas de ATP. Y este es el mecanismo básico por el cual se van a generar pues gran cantidad de moléculas de ATP. Todo esto gracias al ciclo de Krebs y también en presencia de oxígeno, ¿no? Además de todo esto que ya hemos ido comentando. Entonces, todo esto se conoce como la hipótesis quimiostática que se supo recién en los años 60, sin embargo, pues se tardó bastante en que esta hipótesis pueda ser adoptada porque se consideraba muy compleja, ¿no? Sin embargo, pues logró demostrar que la energía se produce así, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos mecanismos de producción de energía, ¿no? En los cuales aquí tenemos la fuente de energía, que en nosotros es los alimentos, ¿no? Para las plantas es la luz. Sin embargo, puede ser también una pila, en el cual pues el flujo de electrones pues es el mismo mecanismo, ¿no? En algunos casos el flujo de electrones va a generar pues energía en forma de calor, energía calórica, ¿no? Si ustedes ponen un alambre entre dos polos de una pila, el flujo de electrones se concentra y comienza a generar calor, ¿no? Es una forma, es un mecanismo también en el cual la energía puede ser convertida en energía calórica. En nuestras células lo que se realiza, pues se utiliza la energía de los nutrientes para movilizar estas bombas de protones de la cadena de transporte y transferir electrones a un lugar y este lugar o este espacio donde se concentran los protones, pues genera una concentración y un gradiente de concentración, ¿no? Entonces, si yo bombeo agua de aquí para acá, ¿qué va a querer hacer el agua de aquí arriba? Querer bajar hacia abajo, ¿no? Y posteriormente, las células aprovechan esa energía electroquímica para pues ir generando y sintetizando ATP. Este proceso que hemos comentado, entonces, es muy antiguo, ¿no? Este mecanismo en el cual se genera energía por mecanismos quimiostáticos, ¿no?, de la membrana. Como ya hemos comentado, se considera que más o menos apareció hace 3.000 millones de años en organismos básicos como procariotas, ¿no? Y sin embargo, pues ha sido muy eficiente, ¿no? Y hasta la actualidad, pues este mecanismo es utilizado por la mayor parte de las células eucariotas, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo
este mecanismo de producción de energía, ¿no? Tanto que se produce tanto en procariotas y eucariotas, es muy similar, ¿no? Y va a permitir, pues, y ha permitido de que los organismos, pues, tengan una provisión muy grande de energía, y esto ha permitido que estos organismos también, pues, cada vez vayan evolucionando y haciéndose cada vez más complejos. Bueno, ahora, ¿dónde se produce la energía y estos mecanismos? Tanto en mitocondria como en cloroplastos, como ya hemos ido mencionando hace varias diapositivas atrás, se producen en las membranas, ¿no? Ya sean en las membranas de los cloroplastos o en las membranas de las mitocondrias, ¿no? Y es aquí donde vamos a encontrar toda la maquinaria y los complejos proteicos que van a ser, pues, necesarios para la biosíntesis de toda la energía necesaria, ¿ya? Sin embargo, los cloroplastos y especialmente las mitocondrias, ¿no? Son organelas especiales, diferentes al resto de organelas, ¿no? Son organelas autónomas, pues una mitocondria contiene su propio ADN, que es un ADN circular con todo el genoma necesario, ¿no? Para sintetizar sus proteínas, sus ARN, sus ribosomas, y tiene pues toda su maquinaria independiente biosintética para poder generar sus productos. Es por eso que las mitocondrias son consideradas como unas organelas autónomas capaces de poder funcionar independientemente a las órdenes de todo el resto de la célula. No es tanto así que la mitocondria incluso se puede dividir y multiplicar independientemente a la replicación celular, dependiendo de las demandas energéticas, ¿no? Entonces, las mitocondrias y cloroplastos tienen sus propios genomas, lo que las hace organelas no independientes o autónomas, ¿sí? Y se cree pues que renunciaron, su genoma se centralizó, si ustedes quieren, o se priorizó en todos los mecanismos de síntesis de energía, ¿no? Y finalmente, pues aquellos genes que estaban involucrados en que la mitocondria y el cloroplasto tenga su vida independiente, fueron suprimidos y finalmente, pues la mitocondria se convirtió en una organela exclusivamente diseñada para para el metabolismo de nutrientes y generación de ATP, ¿no? Muchos de estos genes que han sido desechados, ¿no? Fueron relocalizados en su núcleo celular, ¿no? Y o fueron dirigiéndose a la producción de proteínas, y todo se reencaminó para que la mitocondria y el cloroplasto pues estén diseñadas específicamente para generar energía. Bueno, entonces hablemos un poco más de las mitocondrias. Conozcamos eh, cómo son las mitocondrias desde la parte estructural y cómo participan en la fosforilación oxidativa, ¿no? Primeramente, las mitocondrias son unas organelas constantes, y esto quiere decir que están presentes pues en todas las células eucariotas que necesitan energía para su metabolismo, ¿no? Todas las células eucariotas, ¿no? Y estas son las organelas encargadas de producir la mayor cantidad de ATP, ¿ya? Recuerden, ¿no?, que hay un proceso de generación de ATP que se produce en el citosol, se llama glucólisis y no necesita de las mitocondrias. Sin embargo, ya hemos comentado, ¿no?, que este proceso es ineficiente y se produce escasa cantidad de ATP para que la célula pueda cumplir con sus funciones, ¿no? En la glucólisis, primero hablemos rápidamente de la glucólisis. Es un proceso rápido que se produce en el citosol, en el cual la glucosa es metabolizada, si ustedes quieren, o catalizada, en el cual se va a romper y se va a formar, pues, la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Y a partir de glucosa, por glucólisis, se van a generar 2 moléculas de piruvato, cada una con 3 átomos de carbono, ¿no? Entonces, en este proceso se va a producir de forma neta, ¿no?, 2 moléculas de ATP por cada glucosa y el acúmulo de piruvato. Estamos explicando también esto de la glucólisis porque las mitocondrias, ¿no?, para que lleven a cabo su función de fosforilación oxidativa, no actúan directamente sobre la molécula de glucosa, sino requieren de este paso previo que es la glucólisis, ¿no? Porque el único metabolito que va a ser degradado por fosforilación oxidativa es el piruvato que va a ser utilizado por las mitocondrias, y a partir de él se va a generar ATP a través de la fosforilación oxidativa, ¿ya?
Entonces las mitocondrias utilizan los piruvatos, entonces ya se ha producido la glucólisis fuera de la célula. El piruvato ingresa a la célula a partir de una molécula que es transportadora y que va a iniciar el ciclo de Krebs, que es la famosa acetilcoenzima A, ¿no? Y finalmente, pues cada piruvato va a ingresar al ciclo de Krebs y a partir de la a partir de la oxidación del piruvato, ¿no? Y la reducción, se va a formar pues gran cantidad de ATP. Se considera que en este proceso de fosforilación, ¿no? Desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs se van a generar aproximadamente unas 30 moléculas de ATP, lo que hace pues que sea una mayor cantidad en relación a la glucólisis que solo generaba 2 por cada glucosa, ¿no? Entonces las células ancestrales, ¿no? Finalmente, pues establecieron una relación de ellas con las mitocondrias modernas, ¿no? Y ahí la mitocondria, como ya dijimos, perdió sus genes que la hacían independiente y se focalizó exclusivamente en la generación de energía. Y formaron una simbiosis, pues, interesante, donde la célula eucariota provee nutrientes a la mitocondria y la mitocondria a partir de esos nutrientes, pues, genera ATP, ¿no? Eh, la disfunción mitocondrial, por tanto, pues va a traer grandes consecuencias para el desarrollo normal de nuestro organismo, ¿no? Cualquier tipo de situación en la cual pues la mitocondria sea defectuosa, tenga una mutación de su ADN, etcétera, va a producir pues defectos muy graves que pueden resultar en defectos en las moléculas transportadoras de electrones, y esto provoca pues grandes alteraciones funcionales en el organismo, ¿no? Desde epilepsias mioclónicas, la enfermedad de las fibras rojas rasgadas, que también se conoce como la enfermedad de Merck, que vamos a describir enseguida, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué especialmente en el sistema nervioso y músculo? Porque las células musculares y nerviosas, pues habitualmente y en nuestro normal de funcionamiento, son las que utilizan pues mayor cantidad de ATP para poder funcionar y pues por tanto van a ser los órganos blancos que van a tener problemas ante algún tipo de defecto de las mitocondrias, ¿no? El MERF, sin embargo, una vez que se ha conocido que se produce por disfunción mitocondrial o por mutaciones en los genes de las mitocondrias, una vez conocido el mecanismo, actualmente es tratable, ¿no? Algo interesante con respecto a las mitocondrias es que nosotros siempre no heredamos las mitocondrias de nuestras madres, siempre. ¿Por qué? Porque durante el proceso de fecundación, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, el espermatozoide posee a las mitocondrias en este segmento que es en la base de las colas. Y cuando se fecunda con el óvulo, el espermatozoide únicamente inocula el ADN hacia adentro y por tanto las mitocondrias paternas quedan fuera y por tanto no penetran, ¿no? Y por tanto el nuevo ser que se genera, ¿no? Están generadas únicamente con las mitocondrias maternas. Entonces todos nosotros tenemos las mitocondrias de nuestras mamás y las mamás de sus mamás y sus mamás de sus mamás y así sucesivamente, hasta que incluso se considera que existe una mitocondria ancestral materna, ¿ya? Entonces, sabiendo esto y en la enfermedad de Merck, se puede realizar algo que es una transferencia, ¿no? De un material genético de un óvulo de una madre con mitocondrias alteradas a un óvulo anucleado, ¿no? Para que posteriormente pues, pueda ser fecundado y se produzca un embrión pues sin mitocondrias alteradas, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Entonces podemos evitar el MERF, una persona que ha sido diagnosticada con MERF y quiere tener hijos, pues se puede realizar. Aquí tenemos la madre es la que transmite estas mitocondrias con el genoma defectuoso. Entonces, ¿qué se puede realizar? Quitarle el núcleo, ¿no? Solo el núcleo y transferirlas a otro óvulo, ¿no? Que ha sido anucleada previamente, o sea, es un óvulo donante, se le ha sacado el núcleo, se le incorpora el núcleo de la madre que tiene mitocondrias defectuosas. Y bueno, plin, ya tenemos un óvulo con el material genético de la madre original, pero sin mitocondrias defectuosas. Y este posteriormente puede ser fertilizado por el espermatozoide del padre y generar pues una progenie que esté libre, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Entonces se considera que en este proceso se van a formar hasta un embrión se genera pues por 3 padres, ¿no? Los padres originales y una madre donante que
prácticamente dona un citoplasma con mitocondrias adecuadas o buenas, ¿no? El primer tipo de tratamiento de esto se realizó allá por el 2016 y fue todo un éxito. Finalmente, a partir de una madre que contenía MERV, ¿no? Y con esa transferencia de núcleo hacia un óvulo anucleado, se formó un embrión sin esta enfermedad. Entonces, es posible, ¿no? Entonces, eso también nos explica que las mitocondrias, pues, tienen localizaciones variables, su número es variable y por tanto las mitocondrias son muy dinámicas, ¿ya? Entonces las mitocondrias en las células no son organelas estáticas que no se mueven y que están y que no sufren pues ningún tipo de cambio. Al contrario, las mitocondrias, ¿no? En las células pueden adoptar formas diferentes, localizaciones diferentes, por ejemplo, en las fibras de músculo cardíaco, músculo esquelético, las mitocondrias se van a poner de forma paralela a las sarcómeras, que son los lugares donde se utiliza energía, ¿no? Aquí también podemos ver, en la mayor parte de las células, las mitocondrias pues también están orientadas cerca a el núcleo del aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi se van transfiriendo y se van formando vesículas y todo esto pues requiere también de energía, ¿no? En los espermatozoides, como ya les había comentado, las mitocondrias rodean a la base de la cola, que pues es ahí donde también se utiliza energía. Entonces, como están observando, las mitocondrias adoptan una posición, si ustedes quieren, estratégica hacia lugares donde se va a utilizar gran cantidad de energía o ATP, ¿no? Y el tamaño, pues también puede variar, ¿no? En algunos casos, en cuando el corazón o el músculo esquelético entra en mayor trabajo, las mitocondrias pues también se hacen mayores y son más grandes, ¿no? Incluso en algunas otras células, las mitocondrias pueden fusionarse y formar unas redes tubulares alargadas, ¿no? Que pues se distribuyen por todo el citoplasma y por tanto generan energía para que pueda ser aprovechada de forma unísona, ¿no? Entonces, fíjense que las mitocondrias son muy dinámicas, ¿no? Y como les había comentado, al contener su ADN propio y tener una autonomía, las mitocondrias pueden dividirse, ¿no? Y también fusionarse y replicarse de forma autónoma, ¿no? El número de mitocondrias pues varía de la actividad metabólica de las células. Algunas células como las hepáticas pueden tener hasta 1000 a 2000 mitocondrias, ¿no? Y en células inactivas pues la cantidad de mitocondrias es menor. Y también depende de la actividad. Mientras una persona tiene mayor actividad, puede inducir a la formación de mayor cantidad de mitocondrias. Si hablamos un poco de la estructura de la mitocondria está constituida por dos membranas, ¿no? Una membrana mitocondrial externa que es lisa y que rodea externamente a la mitocondria, muy permeable por la presencia de eh, porinas, que son unas proteínas de paso de sustancias químicas, ¿no? Y tenemos también una otra membrana que es la membrana mitocondrial interna. Esta membrana mitocondrial interna forma unos plegamientos que son conocidos como crestas mitocondriales, perdón por el ruido. Estas crestas mitocondriales no aumentan el área, si ustedes quieren, de estas membranas, puesto que estas membranas mitocondriales internas van a ser el lugar donde se van a encontrar todas las proteínas de la fosforilación oxidativa y también vamos a encontrar algunas proteínas como las ATP sintetasas, ¿no? Entonces, estas membranas son muy importantes, por eso es que hay mayor cantidad de esas membranas, se pliegan y forman estas crestas, ¿ya? Las dos membranas, por tanto, van a circunscribir dos espacios. Un espacio entre las dos membranas, que se llama justamente espacio intermembranoso, ¿no? Que es donde se va a formar el gradiente electroquímico y habitualmente pues tiene la misma concentración de iones con respecto al citosol, ¿no? Y un espacio interno, que es este espacio que se encuentra dentro de la membrana mitocondrial interna, que se llama matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene el ADN, las enzimas del ciclo de Krebs, ribosomas, proteínas y toda la maquinaria metabólica necesaria de las mitocondrias, ¿no? Entonces, de todas estas, en la membrana mitocondrial interna, vamos a encontrar estas crestas y aquí vamos a encontrar el complejo de proteínas de la fosforilación oxidativa, que como pueden ver en esta imagen, está constituida pues por un cierto tipo de proteínas que se llaman la denominada cadena
de transporte de electrones, que es justamente como su nombre indica, donde los electrones se van transportando y estas van cumpliendo con función de transportadores de protones, ¿no? Y esta otra proteína grande como un palillo de tambor que se llama la famosa ATP sintetasa o la ATP sintasa, que es donde literalmente se va a sintetizar el ATP. Sin embargo, para que la cadena de transporte de electrones funcione, se necesita de un proceso previo que se conoce como el ciclo del ácido cítrico o mejor conocido como el ciclo de Krebs, ¿no? En el cual pues el combustible, que para nosotros son los alimentos, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas en casos especiales, ¿no? Son transportados en sus moléculas básicas como aminoácidos, ácidos grasos y piruvato en el caso de los hidratos de carbono, y una vez que ingresan, ¿no?, hacia la matriz o hacia la matriz mitocondrial, en este caso es el piruvato, pues estos van a comenzar a ser degradados, ¿no?, oxidados, ¿sí?, rotos en un complejo paso de estas moléculas por unas secuencias enzimáticas y todo eso pues se conoce el ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque el piruvato y los ácidos grasos se unen a la acetilcoenzima A y forman una molécula que se llama ácido cítrico, ¿no? Y este ácido cítrico va a ir pasando, como pueden observar, por una serie de secuencias enzimáticas en los cuales, pues, estas moléculas, los combustibles, el piruvato y los ácidos grasos, van a ser, si ustedes quieren, oxidados, se les va a ir rompiendo paulatinamente y a partir de esta oxidación se van a generar, pues, se va a romper y se van a generar protones con altas transferencias de electrones y también ahí va a aparecer el famoso CO2, porque recuerden, piruvato tiene 3 moléculas de carbono y como se le va a ir rompiendo, de cada piruvato se va a ir formando pues también moléculas de CO2, ¿no? Y ese es el origen también del CO2 que nosotros debemos eliminar, ¿no? Entonces, parte de la energía de esta oxidación, ¿no?, se van a convertir en electrones de alta energía, ¿no? Y estos electrones de alta energía van a ser llevados o transportados, si ustedes quieren, desde la matriz mitocondrial hasta la membrana mitocondrial interna, gracias a unas proteínas transportadoras que son capaces de oxidarse y reducirse, ¿no? Dependiendo si pueden llevar o liberar estos protones con sus electrones, ¿no? Y estos son el famoso NAD y FAD, que es el nicotinamina adenín dinucleótido y el flavin adenín dinucleótido. Estas moléculas, ¿no?, entonces, son las que captan los electrones una vez que el piruvato, los ácidos grasos se van rompiendo y van a llevarlos pues hasta la membrana mitocondrial interna hacia las proteínas de la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, y de ahí viene justamente el nombre de fosforilación oxidativa. Fosforilación, que es agregar grupo fosfato al ADP para que se convierta en ATP, se produce por un mecanismo de oxidación de nutrientes que nosotros ingerimos, ¿ya? Para que se produzca esta fosforilación oxidativa, es muy importante y necesario, ¿no?, el oxígeno. En presencia de oxígeno se produce la fosforilación oxidativa. Sin presencia de oxígeno no se va a dar. Por eso es que si dejan de respirar, sus células se mueren porque no se va a producir fosforilación oxidativa, no van a generar ATP y la célula no cumple con sus funciones, ¿ya? Entonces, no se olviden la fuente de electrones de alta energía, ¿no?, que son la degradación por oxidación de los nutrientes, es la que va a permitir el bombeo de protones en la membrana mitocondrial interna y esto va a generar el famoso gradiente electroquímico. Los electrones, una vez que llegan, ¿no?, a la cadena eh, de la fosforilación oxidativa, ¿no?, van a finalmente, pues, formar el gradiente electroquímico y el oxígeno que nosotros respiramos y que es tan elemental va a ser utilizado para que finalmente, pues, agarre de nuevo a los electrones, agarre a los protones que enseguida vamos a ir viendo mejor, ¿no? Y finalmente, pues, se convierta en moléculas de agua, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar seriamente, el oxígeno que es elemental para la vida, básicamente funciona para convertirse en agua. Parece algo medio que no tiene mucho sentido, pero vamos a ver que ese sentido se lo adquiere, pues porque si no fuera por esto, toda esta maquinaria no podría funcionar, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la membrana mitocondrial interna, ¿no? Que va a funcionar con los electrones que se generan por oxidación de los nutrientes, ¿no? Que son transferidos por el NAD y por el FAD, ¿no? Van a permitir que estos electrones pasen por la cadena de transporte de electrones y aquí pues se genera el bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso. Aquí está el transporte de electrones, ¿no? Y se va a producir el bombeo de protones, ¿ya? En algunos organismos, este bombeo de protones, pues, no va a ser dependiente del oxígeno. Incluso podemos ver que se pueden utilizar otras sustancias como el hidrógeno, el hierro y el azufre, ¿no? Y en esos casos, pues, el metabolismo de estas bacterias es anaerobio, o sea, sin presencia de oxígeno, ¿no? En nuestras células eucariotas sí es en presencia de oxígeno, pero existen microorganismos que generan energía por un mecanismo anaerobio para producir su ATP, ¿no? Y utilizan otro tipo de moléculas, ¿no? Y aquí está entonces el NAD y el FAD, una vez que captan los electrones, ¿no? Del producto de la oxidación de los nutrientes, llevan los electrones hacia el complejo de las proteínas del transporte de electrones, o también conocido como las proteínas de la fosforilación oxidativa, ¿no? Cada cadena puede tener hasta más de 40 proteínas y está constituido por tres grandes complejos. El complejo NAD deshidrogenasa, el complejo citocromo C reductasa y el complejo citocromo C oxidasa, ¿no? Entre cada uno de estos complejos existen unos intermediarios que son como puentes que permiten que los electrones puedan pasar de un complejo a otro. Y son específicos. Por ejemplo, entre el complejo NAD deshidrogenasa y el citocromo C reductasa, tenemos a la ubiquinona. Y entre el complejo citocromo C reductasa y el complejo citocromo C oxidasa, tenemos al citocromo C. Entonces, cuando llegan el NAD y el FAD, que están ahora reducidos porque están ganando protones y electrones, estos se oxidan. Fíjense, el NAD pasa a su estado oxidado. Libera el electrón. El electrón siempre va a pasar primero del complejo NAD deshidrogenasa. Cuando este electrón pasa por esta proteína, la proteína cambia de conformación, se convierte en una bomba que comienza a transferir o bombear los protones hacia el espacio intermembranoso. Posteriormente, el electrón pasa gracias a la ubiquinona hacia el complejo citocromo C reductasa y lo mismo. El paso del electrón permite que esta proteína pues bombee también protones. Luego el citocromo C permite que el electrón finalmente pase hacia el último complejo que es el complejo citocromo C oxidasa. Y también este paso del electrón permite que este complejo se convierta en una bomba que transporta protones. Entonces aquí estas bombas van generando el gradiente electroquímico. Posteriormente, ¿qué ocurre con el electrón? El electrón va a ser utilizado por el oxígeno, ¿no? Para generar enlaces con hidrógenos o protones y finalmente se conviertan en moléculas de agua. Así que vamos a ver que esto es importante, ¿no? Entonces, cada complejo, ya hemos visto, es una bomba, ¿no? Ya hemos visto que se inicia en la NAD deshidrogenasa, ¿no? Y el ion hidronio, ¿no? Finalmente se rompe en protones, aquí está el origen de los protones, ¿no? Y dos electrones, y los electrones son los que se van a movilizar por esta cadena y va a permitir el bombeo posteriormente de los protones. Entonces estamos viendo el origen de todo, ¿no? Posteriormente, ¿no? Los protones van a generar, ¿qué van a generar? Van a generar un gradiente electroquímico muy importante. Y una vez que se ha generado este gradiente electroquímico, las moléculas o los protones van a tratar o querer ingresar una vez más hacia adentro. ¿Por qué? Porque aquí hay más y aquí hay menos, ¿no? Y ese gradiente electroquímico de protones, pues es el que se va a ser utilizado, ¿no? Como una fuerza motriz para generar ATP. ¿Ya? Entonces, mientras más protones hay, también el pH es más ácido, ¿no? Y se considera que en la matriz el pH es de 7,9 aquí adentro porque hay menos protones y aquí afuera es un pH de 7,2 más ácido por la mayor cantidad de protones. Este flujo de protones no solamente se va a dar por el gradiente electroquímico, también va a estar favorecido por el potencial de membrana de la membrana mitocondrial. Pues acá afuera es más positivo por la concentración de protones y acá adentro es más negativo por menos concentración de ellos. Entonces, estas moléculas van a pasar de aquí afuera para adentro.
y lo van a realizar a través de una proteína que se llama ATP sintetasa, ¿no? Ahí está, esta es la que va a permitir el paso de los protones por esta molécula y aquí finalmente es donde se va a generar pues una fuerza motriz que se va a utilizar para fosforilar el ADP con un fosfato y convertir ATP, ¿no? Si no fuera por esta proteína, pues el paso o el flujo de protones únicamente generaría calor, pero no, nuestras mitocondrias son eficientes y pueden utilizar ese flujo para generar pues ATP. Sin embargo, existen algunos casos donde algunas mitocondrias pues no tienen la ATP sintetasa, sin embargo tienen otra proteína que se llama termogenina, en el cual el flujo de protones pues lo único que genera es energía en forma de calor. Esto lo tienen pues, especialmente algunas células de animales que invernan, ¿no? Y cuando están en su invernación, pues generan más calor que ATP, ¿no? Que las mantiene también con vida o con necesaria temperatura para realizar sus procesos metabólicos, ¿no? Entonces, el flujo de protones mueve a esta turbina que es la ATP sintetasa, ¿no? Y finalmente, pues, cataliza la fosforilación de ADP para que se convierta en ATP. Es como un pequeño motor o una pequeña, si ustedes quieren, pues bobina, ¿no? Que genera energía, ¿ya? Esta secuencia, ¿no? De interacciones entre la ATP sintetasa, pues va a producir más de 100 moléculas de ATP por segundo. Entonces, imagínense, es una molécula muy eficaz, ¿no? Y aproximadamente, pues, 3 moléculas de ATP por cada vuelta que da esta turbina, ¿no? El flujo de protones mueve esta turbina y a medida que se va produciendo el giro de esa turbina, se utiliza ADP para fosforilarlo y convertir en ATP, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos, pues la ATP sintetasa pues también puede transportar, ¿no? A los protones cuesta arriba para generar el gradiente de concentración. Se ha visto sí que en algunos microorganismos y bacterias puede producirse aquello, ¿no? Y una cosa más, el gradiente electroquímico de protones no solamente va a ser utilizado para generar ATP, sino también puede ser utilizado para impulsar el transporte de otras moléculas, ¿no? Que son necesarias en la matriz mitocondrial. Por ejemplo, los piruvatos que son utilizados en el ciclo de Krebs para que se oxiden y generen los electrones, se transportan también por o se cotransportan, si ustedes quieren, por estas proteínas transportadoras, ¿no? Hacia la matriz mitocondrial. De la misma forma, el ADP y el fosfato inorgánico. Entonces, estas proteínas y este flujo de protones también permite introducir a la mitocondria piruvato, ADP y fosfato inorgánico. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Y también hay unas proteínas de cotransporte, ¿no? Que aprovechan también este gradiente de voltaje para también exportar el ATP. Este gradiente electroquímico va a ser utilizado para que ciertas proteínas pues saquen el ATP que se está sintetizando y la célula pues pueda utilizar ese ATP y pueda ir introduciendo también de forma continua ADP, ¿no? Que el ADP también va a ser necesario para que se convierta en ATP. Entonces es un proceso en el cual se trata de aprovechar al máximo todo, ¿no? El movimiento, el flujo, este gradiente electroquímico se utiliza también para movilizar otras moléculas, ¿sí? Entonces, la rápida conversión de ADP en ATP dentro de las mitocondrias habitualmente mantiene un coeficiente alto de ATP en relación a ADP. Esto se da porque en la mitocondria, que está generando continuamente ATP, se va gastando el ADP que va ingresando del citosol. Entonces, como neto, tenemos un coeficiente donde hay más ATP y menos ADP, ¿no? Y este ATP que se va formando en mayor cantidad, también por gradiente de concentración y por estas proteínas cotransportadoras que comentamos, van a ser exportadas hacia el citosol, donde finalmente pues va a ser utilizado, ¿no? Es importante. Entonces, también la mitocondria no solamente genera ATP para la célula eucariota, la misma mitocondria utiliza cierto porcentaje del ATP, pues recuerden que la mitocondria tiene sus propios procesos metabólicos, ¿no? Para sintetizar su ADN, sus proteínas, etc. Entonces, también puede gastar cierta cantidad de este ATP, ¿no? Entonces, cuando la actividad de las mitocondrias se detiene, las concentraciones de ATP caen. Y si el ATP cae, pues por depresión de ATP la célula va a entrar en un proceso que va a llevar a la muerte, ¿no? Porque sin ATP no funcionan sus bombas de sodio y potasio. Si las bombas de sodio y potasio de la célula no funcionan, no se produce ese
no se mantiene ese desequilibrio iónico. La célula es incapaz de retener su contenido líquido. Revienta, se rompe, ¿no? Y la célula se lisa. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Esta producción de ATP para todos los procesos de la célula, ¿no? Incluso para mantenerla con vida y su integridad. ¿Ya? Entonces, este proceso de respiración celular es asombrosamente eficaz y produce pues gran cantidad de ATP, especialmente de los hidratos de carbono, que son los azúcares, ¿no? Y con esto pues abastece toda la cantidad de ATP necesario para producir energía. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Que vemos más o menos el rendimiento de la oxidación, ¿no? De la glucosa para generar pues las diferentes cantidades de ATP. Entonces, cada molécula de glucosa va a generar pues gran cantidad de moléculas de ATP y todo esto va a ser necesario para que la célula pueda seguir funcionando, ¿ya? Entonces vemos que para la producción de ATP por fosforilación oxidativa se requieren de muchos pasos, ¿no? Primero la glucosa debe ser dividida en dos piruvatos por glucólisis en el citosol, ¿no? Luego el piruvato, gracias a la acetilcoenzima A, ingresa hacia la matriz mitocondrial, donde se genera pues el ciclo de Krebs. Luego en el ciclo de Krebs, la molécula piruvato es descuartizada, si ustedes quieren, rota, y a partir de ahí pues se generan protones y electrones que van a ser transportados por el FAT y el NAD hacia la membrana mitocondrial interna para movilizar protones, ¿no? por los complejos de transporte de electrones, y finalmente el gradiente electroquímico pues va a movilizar esa turbina que es la ATP sintetasa y va a generar la formación de ATP. Entonces son varios procesos necesarios, ¿ya? Entonces hemos visto que existen varios procesos, ¿no? Y también complejos proteicos que están involucrados. Ya hemos hablado de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Este complejo de proteínas están incrustadas dentro de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y son las encargadas de generar el gradiente electroquímico necesario para generar ATP, ¿no? Entonces los protones de agua van a ser muy móviles también. Los protones de agua pueden ir rompiéndose y ir adhiriéndose a nuevas moléculas de agua, ¿no? Y los hidrogeniones, pues habitualmente dentro de una sustancia acuosa, pues van movilizándose y pueden ir transportándose. Y esto es utilizado en las mitocondrias, pues para ir generando o para ir viendo que los protones se vayan moviendo de un lugar a otro, ¿no? Y gracias a esto se ha visto pues que también existe una capacidad de ciertas proteínas para movilizar a los protones, ¿no? Y dependiendo a eso, pues también van a generar un mayor o un menor gradiente de concentración de estos protones, ¿no? Y el gradiente electroquímico, ¿no? Entonces, los protones pasan por la cadena, o los electrones van a ser movilizados por la cadena de transporte de electrones por una capacidad redox, ¿no? Que es la capacidad que tienen o la afinidad que tiene cada uno de estos complejos de poder agarrar a un electrón y poder transmitirlo. Y esta capacidad redox o este potencial redox es muy importante, ¿no? Y siempre por ejemplo, el NAD y el FAT tienen una menor capacidad redox, redox viene de reducción-oxidación, ¿no? Con relación a la primera proteína que es la NAD deshidrogenasa. A su vez, la NAD deshidrogenasa tiene menos capacidad redox que la citocromo C reductasa. Y a su vez, la citocromo C reductasa tiene menor capacidad redox que la citocromo C oxidasa. Y esto explica cómo los electrones van pasando de uno a otro. Por eso es que cuando el NAD agarra los electrones, llega hasta la membrana mitocondrial interna. Como la NAD deshidrogenasa tiene más afinidad de reducirse por esta molécula, le quita u oxida, ¿no? ese electrón al NAD o al FAT. Y así sucesivamente, pues los electrones van a pasar de quien tiene menos afinidad o menos potencial redox a quien tiene mayor potencial redox, ¿no? Y así el NAD puede donar ¿cómo se llama? A la citocromo reductasa y así van a ir donando cada uno de los electrones y va a ir pasando de forma ordenada de un complejo a otro complejo, ¿no? Entonces el potencial redox es muy importante, ¿no? Para todo este proceso, ¿no?
Y la transferencia, pues, de electrones es la que va a liberar la energía necesaria para producir cambios, ¿no? En las células, en este caso de los complejos proteicos que funcionan como bombas. Entonces, estos electrones son muy importantes, ¿no? Esta va a ser la principal fuerza energética, ¿no? Fíjense que algunas moléculas tienen un potencial redox también con valores diferenciados, ¿no? Aquí estamos viendo de la NAD deshidrogenasa, ¿no? El citocromo C, y los electrones van a ir pasando de quien tiene menos a quien tiene más, ¿ya? Y eso va a producir que las proteínas o estos complejos cambien de conformación y se conviertan pues en moléculas que puedan transportar a los protones. Recuerden que entre cada complejo proteico existen moléculas que son intermedias, ¿no? Entre la NAT deshidrogenasa y la citocromo C reductasa está la ubiquinona, y entre la citocromo C reductasa y la citocromo C oxidasa está el citocromo C. En la fotosíntesis el mecanismo es más o menos similar, ¿no? Una ubiquinona también va a ser utilizada de manera similar para transportar electrones, ¿no? Y las moléculas de ubiquinona pueden aceptar también y donar a los electrones y tomar a los protones y también transportarlos. Entonces, en las fotosíntesis hasta la ubiquinona es transportadora de electrones, ¿ya? Y aquí vemos cuál es su potencial de redox de la ubiquinona, ¿no? Que es más 30 milivoltios aproximadamente, y pues va a cumplir con su función de transportador también, no solamente de electrones, también de protones, ¿no? La ubiquinona, pues también en algunos casos, como es en el caso del FAT, es el punto de ingreso también de los electrones, ¿no? Y esto es importante. El NAD empieza desde el primer complejo proteico, o sea, desde la NAD deshidrogenasa, mientras que el FAT empieza o lleva los electrones y deja los electrones únicamente en la ubiquinona. Esto influye bastante. Esto va a ser de que la NAD genere hasta 2.5 moléculas de ATP, ¿no? Por cada NAD que llega. Sin embargo, el FAT, como va en un punto posterior, solamente genera 1.5 moléculas de ATP. Ya quizás eso sea una pregunta de examen también, ¿sí? Y algunos metales que pues se van a utilizar en esas capacidades redox muy importantes no son el hierro y el azufre. Por ejemplo, estas proteínas que van transportando a los protones, etcétera, pueden transportar porque tienen centros con hierro o azufre, y estas son las moléculas pues que pueden ir captando a los protones y pueden ir transportándolas. Entonces, fíjense también cómo algunos metales inorgánicos pues también forman parte de estos complejos y permiten el paso de las moléculas, ¿no? Entonces, ya hemos comentado esto. La citocromo C oxidasa cataliza también la reducción de oxígeno molecular, ¿no? La citocromo C oxidasa, que es la última molécula o la última complejo que se encuentra en la cadena de transporte de electrones, ¿no? También tiene el mayor potencial redox, por eso es que llega al último. Fíjense que tiene una molécula de hierro, todas estas moléculas tienen hierro, por eso es que las ¿cómo se llaman? Las células que tienen mayor cantidad de mitocondrias, pues también son más rojas, ¿no? Como por ejemplo el músculo, ¿sí? Que es rojo, ¿ya? Entonces, el citocromo C, una vez que oxida, ¿no? Que se oxida, la citocromo C oxidasa y llega acá el electrón, también va a ser un sitio muy especial de unión al oxígeno, pues que el oxígeno llega hasta esta última molécula y es ahí donde más o menos va a ir esperando hasta que finalmente pues los electrones pasen y ese electrón sea utilizado con el oxígeno para que se una a dos protones y finalmente se convierta en molécula de agua, ¿no? Como estamos viendo acá en esta imagen, la citocromo C también acepta el oxígeno por sus iones inorgánicos que contiene y va a ser el último peldaño donde finalmente el oxígeno capte protones, capte los electrones y formen nuevas moléculas de agua, ¿ya? ¿Por qué es importante la formación o la captación de los electrones y también la formación de agua? Por dos cosas muy importantes. Primero, si no habría quien capte los electrones que van pasando por la cadena, estas bombas pues funcionarían sin ningún tipo de control, ¿no? Porque habrían muchos electrones pasando, ¿no? Segundo, la molécula de agua es fundamental porque así, ¿no? Se mantiene el gradiente electroquímico. Así hago de que estos protones, una vez que se ingresen hacia la matriz, se conviertan en agua y por tanto dejen de haber protones y por tanto siempre va a haber
más protones acá y menos protones acá. Entonces, por eso el oxígeno es elemental y es muy importante, ¿no? Porque gracias a esto va a permitir, pues, que el gradiente electroquímico se mantenga y se pueda formar más ATP, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que pues todo este proceso, ¿no? Se pueden ir formando también radicales libres a partir del oxígeno. El oxígeno, no todo el oxígeno se va a convertir en agua. Existen algunas moléculas de oxígeno que se cationizan más y van a permanecer ahí y se van a convertir en radicales superóxidos, ¿no? Estos radicales superóxidos habitualmente son muy dañinos, pueden provocar daños de la membrana, del ADN, etcétera. Habitualmente las células contienen organelas que pueden neutralizar estas moléculas o estos radicales superóxidos. Sin embargo, pues esto a veces no se da de forma eficiente y estos radicales libres que se acumulan de forma continua y constante, incluso pues se considera que contribuyen con el envejecimiento del ADN de la célula y por tanto eh, el envejecimiento de todos nuestros tejidos, ¿no? Y está involucrado en este proceso. ¿Ya? Entonces, la evolución del citocromo C oxidasa ha permitido que las células usen el oxígeno, ¿no? Y ahí es donde el oxígeno entra o juega un papel muy, muy importante, y el oxígeno pues funcione como el aceptor de electrones y de protones, ¿no? Y recuerden, aceptando electrones, esa energía de los electrones permite que el oxígeno forme enlace con los protones, con dos protones, y se convierta oxígeno con dos protones en moléculas de agua, ¿ya? Y pues obviamente, si este proceso se para, pues también para todo el proceso de fosforilación oxidativa. Y ahí, por ejemplo, algunos venenos como el cianuro, que son altamente tóxicos, pueden unirse a la citocromo C oxidasa y por tanto frenar el movimiento, parar con la fosforilación y también pues producir o evitar de que se produzca ATP, ¿no? Entonces, y con esto, el cianuro es un tóxico muy potente que puede matar a una persona en pocos minutos, ¿no? Porque para toda esa maquinaria de las células y la célula finalmente muere. Entonces, en este capítulo hemos repasado bastante sobre lo que es el funcionamiento de las mitocondrias, su estructura, y espero pues que haya quedado un poco claro cómo los nutrientes, ¿no? que nosotros comemos si ustedes quieren, degradan para finalmente convertirse en electrones y protones que la mitocondria utiliza para generar un gradiente electroquímico y este gradiente electroquímico pues posteriormente sea utilizado para que la fuerza motriz de estos protones se conviertan finalmente en energía. Como yo siempre he comentado en algunos ejemplos, es el ejemplo básico, ¿no? De las represas. Nosotros construimos una represa para mantener una presión de agua en un extremo, ¿no? El otro extremo tiene una presión menos y pues el agua pasa a través de unas turbinas y el flujo motriz de agua es la que mueve las turbinas y este movimiento finalmente es el que genera, ¿no? El movimiento del agua mueve a las turbinas y las turbinas pues finalmente generan energía en forma eléctrica, ¿no? Con esto concluimos este capítulo. Recuerden que hay muchos más detalles que su libro contiene y pues que ustedes deberán estudiarlos, ¿no? Con todo esto agradezco mucho su atención y me despido y les deseo pues éxito en el resto de su curso básico y que puedan aprovechar y captar lo mejor posible. Saludos, gracias.